1976. D&D ya tiene 2 años de haber sido lanzado y el ritmo aumenta de forma muy intensa. Este es el segundo de una lista de videos en los que vamos a recorrer la totalidad de los libros, revistas y materiales extra de Dungeons & Dragons desde los 70s hasta ahora. En septiembre del 76 murió Mao Zedong en Pekín tras una serie de infartos. Había gobernado China con mano de hierro desde 1949. La sonda Viking 1 de la NASA aterrizó exitosamente en Marte. El 31 de julio la NASA publicó la famosa foto de la cara de Marte, una formación rocosa que con la resolución de aquella época parecía un rostro humano mirando al cielo. Décadas después, imágenes de mayor resolución confirmaron que solamente era una colina. El 17 de julio abrieron los Juegos Olímpicos de Verano en Montreal, donde la gimnasta rumana Nadia Comaneci, de 14 años, obtuvo el primer 10 perfecto de la historia olímpica de la gimnasia. El 1 de abril, Steve Jobs y Steve Wozniak fundaron Apple Computer en California. El 76 fue el primer año completo sin el general Francisco Franco en España. Las fuerzas militares argentinas derrocaron a la presidenta Isabel Perón y comienza uno de los periodos más oscuros de la historia argentina, la dictadura. En Uruguay, el dictador Juan María Bordaberry fue depuesto por el propio ejército que lo había sostenido desde 1973 y fue reemplazado por un jurista civil. El 1 de diciembre del 76, en México, José López Portillo tomó posesión como presidente, sustituyendo a Luis Echeverría. Y el 15 de julio, 26 niños de edad escolar y el conductor de su autobús fueron secuestrados en Chowchilla, California, y enterrados vivos dentro de un camión en una cantera. Los captores exigían rescate. Los secuestrados cavaron su salida después de 16 horas. Nadie murió. El hijo del dueño de la cantera y 2 cómplices fueron arrestados. El 76 fue un año intensísimo en el mundo y en TSR, la microempresa de Gary Gygax, las cosas comenzaron a acelerarse muy rápido. Antes un segundo, nada ayuda doblemente más que tu suscripción y la campanita. Y si quieres ayudarnos a seguir con este proyecto, date una vuelta o suscríbete a nuestro Patreon. La liga la dejo aquí. Eldritch Wizardry es el tercer suplemento de Dungeons & Dragons, publicado en mayo de 1976. Gary Gygax y Brian Bloom enfrentaban lo que creían que era un problema gravísimo. Ellos pensaban que el juego se había vuelto predecible, por lo que publicaron este libro, Eldritch Wizardry, de 60 páginas, que pensaron que devolvería el misterio, la incertidumbre y el peligro que, según Gygax, era la promesa original de D&D. Este libro, que seguía siendo unas hojas engrapadas más que como un libro empastado, llegó con 4 contribuciones que cambiaron el juego de manera permanente. Primero, los demonios, 7 tipos distintos con Orcus y Demogorgon encabezando la jerarquía infernal. Era la primera vez que D&D tenía villanos de este tipo, con nombre propio y con lore. O sea, con historias, con sabiduría, con más profundidad que solamente una anotación de sus estadísticas. Segundo, este engrapado más bien humilde estrenó al druida como clase jugable, pues solamente había aparecido como monstruo en el suplemento de Greyhawk. Dennis Ustare había desarrollado al druida para su propia campaña casera, e inspirado por la inclusión del ladrón en el primer suplemento de D&D, lo envió a TSR, y Tim Kask, quien fue el primer empleado de TSR y era el editor de la revista oficial de D&D llamada Strategic Review, lo incluyó casi sin cambios, algo normal en la época. Tercero, este libro estrena los psiónicos, o sea, reglas para poderes mentales inspiradas en los cómics de Doctor Strange, sintetizadas por Kask a partir de varias colaboraciones. El propio Tim Kask iba a criticar décadas después estas reglas como demasiado complicadas y susceptibles de ser explotadas por jugadores min-maxers. Cuarto, los artefactos. Más de 20 objetos de poder legendario con habilidades un poco misteriosas que los jugadores tenían que descubrir por rumores o por ensayo y error. Y ahí nacen la mano y el ojo de Vecna, un nombre tomado de Jack Vance, que era uno de los autores favoritos de Gygax, la vara de las 7 partes, el hacha de los señores enanos, la caballa de Baba Yaga. Varios artefactos llevaban nombres de personas reales de TSR. La espada de Kaz era por Tim Kask. El Mighty Servant de Leuk O siervo de Leuk O, era por el hijo de Gygax, Luke. El anillo de Gax era por el propio Gary. La portada original de este libro de Deborah Larson incluía un desnudo, lo que casi mató la marca de acuerdo al mismo Tim Kask. Quizás también fueron las primeras chispas del pánico moral en contra de D&D. Hoy esta publicación está disponible en DriveThru RPG y en Dungeon Masters Guild por $4.99. Este recuento se trata del material publicado oficial de D&D, pero con este vamos a hacer una excepción porque vale la pena.
En junio de 1976, Pete y Yuri Kerstan publicaron Palace of the Vampire Queen bajo el sello editorial de We Warriors. Y este es el primer módulo de aventura independiente en la historia de los juegos de rol. Antes de este libro, las aventuras existían en los suplementos o las inventaba el Dungeon Master desde cero. El concepto de comprar una aventura lista para jugar, con su propia mazmorra, su mapa y su historia, no existía como un producto separado. Este concepto nace aquí, en una carpeta de 24 páginas que los Kerstan vendían desde la cajuela de su auto en California, a una buena distancia de Lake Geneva y de TCR. La premisa es muy directa. Una reina vampiro ha secuestrado a una princesa enana a un castillo de 5 niveles en la isla de Baylor. Esto en el archipiélago de un lugar llamado las Islas Neblinosas. Los héroes tienen que rescatarla, obviamente, pero la aventura es rara. El historiador Stu Horvath lo resumió en 2023 diciendo que Palace of the Vampire Queen es un lugar que no tiene sentido. Incluso hay un jardín de ajo o de ajos, sin ninguna explicación. Pese a que TCR no lo había publicado ni diseñado, lo distribuyó de todas formas, hasta 1977, que dejó de distribuir productos de terceros y los Kerstan se quedaron solos. We Warriors cerró, por desgracia, en 1978, o sea, muy poco después. Una copia de la primera edición de esta aventura en buen estado puede costar más de $2,500. El PDF está disponible en un sitio web un poco antiguo de una versión de esa editorial por $4.99. Tim Kask abre el prólogo de Gods, Demigods and Heroes del 76 con una frase que lo dice todo. Bien, aquí está, el último suplemento de D&D. Pienso que en TCR se sentía que se había llegado a un límite de lo que se podía crear con suplementos, y lo que quedara sin cubrir en esos suplementos se tendría que resolver improvisando. Wing it, dice Kask literalmente. Escrito por Rob Kuntz y James Ward, Gods, Demigods and Heroes tiene 72 páginas, y además de cerrar el ciclo de suplementos, este libro tenía otra misión más terrenal. La idea de frenar a los Dungeon Masters que regalaban poderes a sus jugadores sin ningún tipo de frontera, o sea, de manera desenfrenada, digamos. Este libro presenta las estadísticas de D&D para panteones de 9 mitologías: egipcia, hindú, griega, celta, nórdica, finlandesa, azteca y maya y china. También se incluía a los dioses de Iboria, el mundo de Conan de Robert T. Howard, y también el panteón de las novelas de Elric de Michael Moorcock. Estas dos secciones han sido eliminadas de la versión digital porque ni Howard ni Moorcock habían dado permiso y sus respectivos herederos lo dejaron saber. Uno de los argumentos detrás de este libro era: si Odín, el padre de todo, tiene 300 puntos de golpe, ¿cómo puede alguien tomarse en serio a un personaje de nivel 44 que lo podría aplastar? Esta era la forma que tenía TCR de decirle a los Dungeon Masters que el poder desmedido hacía ridículo el juego. El escritor David Ewald lo resumió con precisión. El prólogo de Kask gotea desdén hacia los Dungeon Masters permisivos y el libro entero es un intento de controlar lo que sucedía en las mesas. Lawrence Schick, en su libro del 91 sobre la historia de los juegos de rol, lo llamó directamente el suplemento menos importante de D&D original. La reseña de The Space Gamer fue considerablemente más amable, describiendo el material como una lectura placentera incluso fuera de la mesa. Y eso lo podemos comprobar porque está disponible en PDF en DriveThru RPG y en Dungeon Masters Guild por $2.99. Y no fue el último suplemento de D&D. Hay algo ligeramente irónico en el libro de Dungeons & Dragons Swords and Spells que fue publicado en agosto del 76, un mes después de Gods, Demigods and Heroes, que se había declarado como el último suplemento de D&D. Tim Kask ignora lo escrito antes y describe esta obra de 49 páginas como el nieto de Chainmail. Está escrito sobre todo por Gary Gygax y contó con el trabajo de Dave Arneson y Ron Kuntz. El problema que este libro trataba de resolver era real. D&D había crecido tanto en monstruos, hechizos y clases que Chainmail ya no era suficiente para manejar batallas a gran escala. Las reglas de miniaturas de 1971 no contemplaban dragones lanzando hechizos ni magos manipulando demonios. Swords and Spells intentó tender ese puente con un sistema específicamente diseñado para batallas masivas que promediaba las estadísticas de los monstruos de D&D y eliminaba los dados para un combate a gran escala. O sea, un enfoque de un juego sin dados para simplificar el caos de cientos de bichos y monstruos y jugadores pues en un tablero o en un campo de batalla tratando de pelear entre ellos.
La reseña de Space Gamer fue generosa, elogiando especialmente el sistema de magia como la parte más lograda. Lawrence Schick, en su libro de la historia de los juegos de rol del 91, fue menos amable. Lo describió como producido de forma descuidada con errores garrafales en las reglas. El veredicto de la historia ha sido más definitivo. Las reglas de Sword and Spells fueron descartadas en todas las ediciones posteriores de D&D, y ese libro y sus mecánicas son una reliquia. Pero a lo mejor nos podría dar alguna idea. Está disponible en PDF en DriveThru RPG y en Dungeon Masters Guild por $4.99. En octubre del 76 se anunció la WinterCon 5, una convención de juegos que tendrá lugar del 5 al 10 de diciembre en la Universidad de Oakland en Rochester, Michigan. Entre los invitados especiales estaban Gary Gygax, Brian Bloom y Rob Kuntz. El plan era tener un torneo de D&D con más de 100 jugadores. Y para ese torneo, Gary Gygax escribió The Lost Caverns of Zoicont, creando sin proponérselo el segundo módulo de aventuras independientes en la historia de D&D. Esta aventura está diseñada para 6 personajes de nivel 6 a 9, cuyos stats venían incluidos en el módulo listo para jugar. La historia gira alrededor de Igvil, una archimaga que conquistó las marcas de Perrunland y escondió un tesoro en un lugar llamado las Cavernas de Zoicont. Los jugadores llegan al lugar porque cada uno encontró un fragmento de un papel con las indicaciones. Lo que no esperan es que las cavernas existen en un nexo entre mundos paralelos idénticos, donde los héroes pueden encontrarse con versiones alternativas de sí mismos. El club organizador de este evento publicó copias del módulo después de la convención, 16 páginas en hojas sueltas dentro de una Ziploc, por $3. Hoy los coleccionistas valúan ese módulo en varios miles de dólares, con reportes de ventas hasta los $10,000. Este módulo sería adaptado años después por TSR como S4, The Lost Caverns of Zoicont, en el 82, con una letra diferente en el nombre, detalle que ha confundido a generaciones de fans. Este módulo no está disponible en formato digital por las plataformas habituales. Por su rareza extrema, la única forma de acceder a su contenido original es a través de un coleccionista o de la adaptación oficial del 82. Y con eso terminamos con los libros, pero las revistas cuentan su propia historia, una de adaptación, evolución y también de reinventarse. Y comenzamos con febrero, The Strategic Review número 6. El sexto número de The Strategic Review de febrero del 76, que es una fanzine, una protorrevista que tiene 16 páginas y costaba 75 centavos. Tim Kask no solamente hacía mucho del trabajo en los libros, sino que también era el editor de esta revista. Y en la editorial anunciaba que TCR se mudaba a un nuevo local llamado The Dungeon y que Dave Arneson se había incorporado de tiempo completo como director de investigación. Mike Carr, el creador de Fight in the Skies, también se unía poco después como responsable de poner en orden las finanzas de una empresa que había crecido más rápido de lo que se puede administrar. Gygax publica El significado de la ley y el caos en Dungeons & Dragons y sus relaciones entre el bien y el mal. Y en estas páginas aparece por primera vez el sistema de 2 ejes que definiría a D&D durante décadas, porque hasta ese momento solamente había 3 alineamientos: legal, neutral y caótico. Este número también publica por primera vez la clase de Bardo, obra de un lector llamado Doug Schreckman, que como Joe Fisher con el Ranger o Pete Aronson con el Ilusionista, envió su idea a la revista y desapareció del hobby completamente sin dejar rastro. El bardo de Schreckman es una combinación del escaldo nórdico, el bardo celta y el minstrel mediterráneo, un guerrero con habilidades de ladrón proporcionales a su nivel, capacidad para lanzar hechizos de mago y la habilidad especial de hechizar con su música a cualquiera que pueda escucharle, incluyendo no muertos, pero con una penalización. El artículo también conecta a bardos y druidas como miembros del mismo culto, obligados a ayudarse mutuamente. Por último, Rob Kuntz publica un cuento de humor, el primero publicado por TSR y posiblemente el primero de ficción de D&D como género, protagonizado por un mago excéntrico llamado Drystaff y un elfo explorador llamado Highton. Uno de los dibujos del número incluye lo que posiblemente sea la primera representación de una pantalla de Dungeon Master en la historia del hobby. El séptimo número de Strategic Review, en abril del 76, fue el último. Era igual que los anteriores, un engrapado humilde de apenas 24 páginas, y el editor Tim Kask lo abre anunciando que es el fin de la publicación. TSR había creado una nueva división, TSR Periodicals, que se encargaría de 2 revistas. Primero, The Dragon, enfocada a fantasía, ciencia ficción, juegos de rol. Y la segunda revista, que no es Dungeon, sino Little Wars, dedicada al wargame tradicional. Faltaban
todavía muchos años para la segunda revista, digamos que de D&D. Pero también este es un reconocimiento de que Dungeons & Dragons había dejado de ser un complemento para un wargame para convertirse en algo distinto que requería su propio espacio. Y que había gente que jugaba D&D sin tener ninguna relación con los juegos de guerra. Y también se anunciaban 3 incorporaciones al equipo. David Megarry, que fue el diseñador de un juego llamado Dungeon, Mike Carr, que era el creador de un juego llamado Fire in the Skies, y el artista David Sutherland, cuyas ilustraciones en blanco y negro definirían la estética visual de D&D durante años. Pienso que el artículo más influyente del número es uno llamado The Dungeons & Dragons Magic System de Gary Gygax, donde explica por primera vez y de manera formal los fundamentos del sistema de magia de D&D, el llamado sistema vanciano, en referencia al escritor Jack Vance. Ya sabes, los magos memorizan los hechizos, los lanzan y los olvidan. La limitación es deliberada, diseñada para mantener el equilibrio entre clases y convertir la selección de conjuros en un ejercicio táctico. Gygax también define varios tipos de conjuros de acuerdo a su naturaleza, como crear, alterar, crear efectos mentales o físicos, añadir funciones nuevas, convocar entidades, crear entidades nuevas, o sea, categorías que servirían de base para toda la taxonomía de conjuros en Advanced Dungeons & Dragons. En este número sigue la pelea sobre cuál convención es más importante, Gen Con y Origins, y también incluye estadísticas para los personajes ficticios del oeste americano como el llanero solitario. Y también tiene la primera aparición del Catoblepas, una criatura del folclore medieval parecida a un búfalo de agua que mata con la mirada. En este número, Tim Kask también recomienda música para ambientar partidas, con lo que vemos que esa idea es pues más vieja que yo. Con el cierre de The Strategic Review, la primera revista de D&D en el 76, TCR lanzó algo más ambicioso, una revista de verdad. The Dragon número 1 salió en junio del 76 y costaba $1.50 y tenía 32 páginas. Tim Kask, el heroico Tim Kask, que era editor, escritor de libros y también el primer empleado de TCR, fue también, obviamente, el primer editor de esta revista, que llegaría a tener una larga tradición. La idea era que esta publicación no se limitara a promover solamente los productos de TCR. Tim Kask quería cubrir fantasía, ciencia ficción y juegos de rol en general, e insistió en incluir anuncios de compañías competidoras. La tirada inicial fue de 5,000 copias, aunque solamente se vendieron unas 3,200. Décadas después, una copia en buenas condiciones puede valer hasta $2,000. La portada es un dragón verde sobre un fondo rojo con títulos casi ilegibles y fue pintada por Bill Hannan, un amigo y ex maestro de Kask. Muchos ejemplares de ese primer número llegaron a los suscriptores sin envoltura postal, o sea, con etiqueta de envío pegada directamente en la contraportada. Hoy esas copias son consideradas más valiosas porque son más raras para los coleccionistas. Este primer número mezcla Dungeons & Dragons con wargames, ficción y teoría del juego. Fritz Lieber, uno de los autores citados por Gygax como una inspiración directa de D&D, contribuyó con un artículo acerca del mundo de Lankhmar. James Ward publicó Magic and Science, un artículo que comparaba la magia con la ciencia en entornos de fantasía e incluía la primera mención conocida de la clase Artífice. El Artífice nace en esta publicación. Lee Gold escribió sobre los idiomas en D&D, con ejemplos que incluían a un personaje que aprendió el idioma de las paredes para que las mismas paredes del dungeon le indicaran cómo se podía salir. Pete Aronson, el mismo lector de Boston que había inventado al ilusionista, volvió con más conjuros para esa clase. En esta revista había una sección llamada Mapping the Dungeons que publicaba nombres y direcciones completas de Dungeon Masters disponibles para que cualquier lector pudiera contactarlos y unirse a su mesa. Eran otros tiempos definitivamente. Este número también inició con la publicación serializada de The Gnome Caché, una novela de Gygax que estaba firmada con un seudónimo y ambientada en Oerth, el mundo que se convertiría en Greyhawk. Esta revista se puede leer aún en varios sitios, pero te advierto que es un ejercicio de antropología. No es tan sencillo ni tan parecido a los juegos que conocemos hoy, pero puede seguir siendo una gran fuente de inspiración. El segundo número de la revista oficial de D&D, The Dragon, es de agosto del 76 y cambió el balance del contenido. Tenía más ficción y menos mecánicas de juego. La portada es simplemente espectacular, una mejora notable sobre la portada casi ilegible del número anterior, pero además con carácter, con paleta de colores, una obra de arte inspiradora. Una de mis favoritas, y es algo de lo que más me gusta de estas revistas, las portadas que realmente te dan una forma diferente de ver el juego.
El editor Tim Kask abre pidiendo a los lectores que le digan qué quieren ver en esas publicaciones, una señal de que la revista todavía estaba buscando su identidad. En contenido de juego destacan 3 contribuciones. John Seaton amplía las reglas de combate del monje con nuevas maniobras marciales. John Pickens, que después tendría una carrera larga en TCR, debuta con 2 artículos. Uno introduciendo al alquimista como clase, un personaje que está dedicado a preparar pociones durante sus tiempos de descanso, con mecánicas lentas que reflejan el trabajo en el laboratorio, y otro con reglas oficiales para daños con armas. Joe Fisher continúa con su serie de consejos para Dungeon Masters con la 3ª entrega, dedicada a diseñar dungeons. La idea nueva era tratar estos calabozos como un lugar real con historia, con lógica interna y sorpresas inesperadas, e introduce como ejemplo de objeto mágico a una pipa cuyo efecto varía según qué se fume en ella. Pues como las pipas de verdad, ¿no? Creature Feature presenta el Rémoras, un gusano gigante de las tierras heladas con un dorso tan caliente que derrite las armas no mágicas. El Rémoras obviamente sigue existiendo en el Monster Manual. Lo más curioso del número es un artículo sobre Quetzalcóatl y la mitología mesoamericana, inesperado sin duda. La ficción del número la domina Shadow of the Demon de Garden Fox, que es muy raro, porque el artículo de Quetzalcóatl está a la mitad del cuento, como un error de diseño o como un intermedio. Bueno, así es el diseño editorial. El tercer número de la revista oficial de D&D, The Dragon, de 1976, abre con el editor Tim Kask defendiendo la inclusión de ficción en la revista. O sea, unas semanas antes estaba pidiendo que la gente le diera su opinión y ahora estaba defendiéndose en contra de las opiniones que le dieron. Esto es porque hubo muchas quejas de los lectores de que había mucha ficción en la revista y él responde en esta editorial argumentando que esta ficción alimenta la imaginación y que por eso se va a mantener. Este número es una explosión de clases y subclases enviadas por los lectores, aunque se aclara que nada de eso es completamente oficial. Tengo que señalar que en este número hay cosas sumamente problemáticas, en particular un artículo de Len Lakofka sobre personajes femeninos en D&D con 4 clases disponibles, que sugiere cambiar belleza en lugar de carisma y que está lleno de detalles, digamos que problemáticos, misóginos, sexistas, lo que es malo hoy y también era malo en 1976. Entre lo más rescatable, John Pickens, que ya había publicado al alquimista en el número anterior, vuelve con el Berserker, una subclase de guerrero que debe pertenecer a un clan de licántropos y que adquiere su forma bestial al entrar en furia, pero que tiene un 10% de posibilidad de atacar a sus propios compañeros si sigue en furia al terminar el combate. Gordon Davidson aporta la clase del idiota, que tiene la habilidad de la rabieta, literalmente el tantrum. Gary Gygax publicó un artículo sobre War of the Empires, un wargame espacial por correo de 1966 que él había intentado revivir varias veces sin éxito. Este número también incluye tablas de nacimiento, o sea, un sistema de tablas para generar un trasfondo social de un personaje, o sea, su clase social, la ocupación de su padre, su experiencia previa. Esta parte está muy buena como para un video o un material actualizado. Si es algo que te gustaría, manifiéstalo en los comentarios. En la sección de las cartas, un lector llamado Scott Rosenberg escribe para protestar porque TCR le negó el permiso para fotocopiar tablas de juego para venderlas. La respuesta de Tim Kask es breve y sin disculpas. Es un no que se mantiene y sugiere que la nueva ley de copyright debería frenar la revolución del robo por fotocopiadora, lo cual es un poco irónico considerando que los primeros suplementos de D&D precisamente robaban por fotocopiadora muchas ilustraciones. Era 1976 y ya empezaba un tema que sigue siendo relevante hasta el día de hoy. El cuarto número de la revista oficial de Dungeons & Dragons y de TCR, publicado en diciembre del 76, es super hardcore. Desde la portada es un número especial dedicado casi totalmente a The Empire of the Petal Throne, un juego de rol del profesor M.A.R. Baker. El editor de la revista, Tim Kask, lo anuncia en la editorial comparando a Baker directamente con Tolkien. Los dos son lingüistas académicos. Los dos pasaron la vida construyendo un mundo completo con sus propios idiomas, alfabetos y gramática. La diferencia que hace superior a Baker sobre Tolkien, dice Kask, es que Tecumel, o sea, este mundo, fue construido por un wargamer, no por un novelista. Así es que es más fácil jugar en él. El contenido central de esa revista son los Dispatches of the Petal Throne, una sección donde el propio Baker presenta reportes de campaña de jugadores de todo el país
escritos como si fueran documentos imperiales reales, memorandos secretos al emperador, decretos sellados e intrigas palaciegas. James Ward contribuye con un artículo sobre los androides en la nave Starship Warden de Metamorphosis Alpha, un pequeño anticipo del siguiente juego de TCR. El número cierra con una lista de lecturas recomendadas por Gary Gygax para jugadores de fantasía, una lista que hemos visto en varias formas en varias versiones modernas del juego. Con eso termina 1976, un año de evolución, cambios e intensísima producción para TCR, que anticipaba una historia vertiginosa e intensa que vamos a ir descubriendo poco a poco en estas publicaciones. ¿Tú te acuerdas de esta época? ¿Hay algo aquí que haya llamado tu curiosidad? Te leo en los comentarios. Mi nombre es Manuel Solís, muchas gracias y que tienes muchos 20. Suscríbete a W20. Hay video nuevo todos los lunes y jueves por la mañana. Nuestros miembros de Patreon tienen acceso anticipado a los videos y recompensas exclusivas, audios de producción, guiones, PDFs y para los tarascos su propio video bimensual. Una pregunta, una opinión, un saludo, lo que quieran. El link está en la descripción. Muchas gracias y que tires muchos 20.